Un artista, un cuerpo sin vida, una noche tormentosa, una revelación. En el olvido. Se oían las gotas de agua cayendo en el vaso de vidrio mientras me servía la 50ª taza de la noche. Eran las 2 de la mañana, 2:30 quizás, probablemente las 3. ¿Qué importa? ¿Y tú crees que existe el infierno? Recordaba las palabras de mi difunta abuela mientras tallaba mis sienes en círculos. Esto aminorizaba el dolor de mi cabeza. ¡Ja! ¡Claro que existe el infierno, abuela!, dije para mí mismo. ¿Quién mejor que yo, que cada noche lucho contra las inmundicias que provoca el insomnio, te lo puede asegurar? En fin, no quiero sonar patético, pero gracias al desorden de conciliación de sueño que sufro, descubrí mi afición por la pintura. Solía representar desde los extractos más simples y arcaicos hasta los engranes más retorcidos de mi mente en un lienzo. Me había hecho adicto al arte, aunque esto también tuvo su precio. Dejar amigos, familia, cualquier intento de interacción con el ridículo mundo real al que no me sentí nunca parte. Honestamente, no me costó mucho trabajo hacerlo. Recuerdo muy bien esa noche, como si hubiese sido ayer. La lluvia profanaba las ventanas con estruendos que alimentaban mi falta de sueño. Yo estaba ahí, justo parado frente al lienzo, admirándolo, en la más arcaica y pura concentración, cual filósofo pensando en sus hipótesis, cual madre planeando la concepción de su hijo. Estaba ahí, en un síncope fantástico, con una maraña de ideas aún no aterrizadas, queriendo convertir aquel insulso lienzo raso en mi obra maestra. Cuando de pronto, aquel exquisito momento fue interrumpido por un estrondoso e inusual sobresalto, que venía acompañado de secos golpes provenientes del sótano. Aquel sonido consiguió mi atención, y por qué no decirlo, se apoderó también de mi pánico. Oh, solo Dios sabe que quienes padecemos un trastorno del sueño, escuchamos 100 veces más agudas las ondas sonoras de la noche que el resto de la gente. Entonces solté los pinceles que traía en la mano, dirigiéndome hacia la puerta de mi estudio. Abrí la manija lentamente y asomé el rostro junto con la mitad de mi cuerpo hacia el pasillo, para saber qué sucedía. Sin embargo, el ambiente estaba impregnado de un silencio profundo. Solo la lluvia seguía penetrando mi tímpano. Pero dentro de la casa, nada. Solo el silencio. Mi eterno compañero. Solo él y yo. Cerré de nuevo la puerta del estudio. Lo confieso, me sentía inquieto. Quise coger un vaso más de agua, pero no pude hacerlo. Un trueno ensordecedor se llevaba con él la luz de mi apartamento. Así quedé entonces en la penumbra, sin un rayo de luz, solo los relámpagos que alumbraban de vez en vez la habitación. Me dirigí entonces hacia los cajones de mi escritorio y, encontrando el candelabro que usaba eventualmente cuando creía encontrar un lenguaje lúgubre,
lo utilizaba. Encendí entonces el candelabro, cuya luz regresó a mi pecho algo de calma. De acuerdo, pensé, sobando de nuevo mis sienes. Aprovechar este momento para tener algo de inspiración. Honestamente aún no sabía qué pintaría. Tenía un mundo de ideas, pero ninguna concretada. Tomé de nuevo los pinceles que había arrojado al piso y los llené con óleos de distintos colores. Las gotas de pintura caían al suelo, al igual que mi inspiración. Se entremezclaban con gruesas gotas de ansiedad y sudor en un clima lúgubre que se desenvolvía en esa noche y la falta de creatividad de mi mente. Estaba sufriendo este odioso episodio cuando por segunda vez escuché el estruendo en el sótano, pero esta vez más apagado, más aterrador, acompañado por finos y casi imperceptibles quejidos. Por segunda vez la ansiedad se apoderó de mi cuerpo y solté de nuevo los pinceles. Tomé con fuerza el candelabro, aferrándome casi a él, como si él me fuera a brindar protección o seguridad. Calma, Seon-jun, calma, me dije a mí mismo, secándome el sudor de la frente, avanzando a paso lerdo hacia la puerta del estudio. Cuando por fin me encontré en el pasillo, miré hacia ambos lados de éste, con los ojos desorbitados, queriendo reconocer entre las penumbras mi casa, en la que ahora me parecía una casa distinta. La fina percepción de mi oído me condujo entonces hasta el sótano, de donde provenían sin duda aquellos apagados quejidos. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral y las piernas no me respondieron. Me quedé en el sótano, sentado, pegado literalmente a la pared, frente a la puerta del sótano diciendo: ¿regresaré o no a mi estudio? ¿Bajaré o no el sótano? La verdad, ahora ambas opciones me parecían aterradoras. Permanecí inmóvil por un tiempo indeterminado, hasta que poco a poco se fueron aclarando los rincones de mi casa. La aurora anunciaba el amanecer, la tormenta cesaba, mi insomnio se despejaba. Era la hora por fin en que podía dormir. 5 a.m. Alcancé a percibir en el reloj de pulso que traía. Mi casa volvía a lucir familiar. Las penumbras me habían hecho verla distinta. Ya con la claridad del día, me decidí a entrar al sótano. La luz eléctrica aún no regresaba, pero la luz del sol entraba por todas partes mediante las ventanas. Aquellas que la noche anterior habían sido laceradas por la tormenta. Abrí entonces la puerta del sótano y comencé a bajar. Sorpresivamente una de mis sandalias se atoró en ese maldito escalón roto y caí volcado violentamente por las escaleras. ¡Maldita sea!, grité alcanzando a sostenerme del último escalón, sobando mi tobillo y mi columna vertebral. ¡Maldición! ¡Duele! ¡Duele demasiado! Debí arreglarla la semana pasada, dije tratando de seguir bajando. El dolor era intenso. ¡Rayos! ¡Rayos!, gimoteé, antes de llegar al último escalón. El dolor en la cadera era insoportable. Sin embargo, el dolor pasó a un segundo plano cuando vi la terrible sorpresa. Ahí, a los pies de la escalera, estaba un cuerpo. Retrocedí arrastrándome hacia arriba de nuevo,
El dolor no me permitió ponerme en pie. ¿Pero qué es esto?, dije sin poder razonar lo que pasaba. Como pude me incorporé sentándome a los pies de la escalera, alcanzando un bat que tenía entre los trebejos. Aquella persona no se movía. Al parecer era un hombre. No podía ver su rostro, estaba boca abajo. Tomé valor y fui descendiendo como pude, ayudándome por mis codos y glúteos. Me acerqué un poco al cuerpo y lo piqué con el bat con fuerza. Este se movió con el roce, pero no parecía estar vivo. De nuevo y acercándome más, le propiné un golpe aún más fuerte en la espalda. Esto haría, si estaba vivo, que sus reflejos lo delataran. Pero nada. El cuerpo permanecía completamente estático. Por fin decidí acercarme por completo y toqué con mis dedos su cuello y la muñeca de su mano. El hombre no tenía pulso. ¿Qué diablos estaba pasando? No lo entendía. Traté de no tocar más el cuerpo, pues al reportarlo a la policía, seguro me harían muchísimas preguntas. Dios, ¿y ahora cómo voy a subir? Maldición, no soportaba el dolor. Comenzaba a pensar que me había fracturado el tobillo, aunque la dolencia se extendía hasta mi columna vertebral. Metí la mano derecha a la bolsa de mi pijama, sin soltar con la izquierda el bat, para defenderme del intruso, que ahora estaba en mi casa y que aún no estaba seguro si estaba muerto o no. Al buscar mi celular, me encontré con otra desagradable sorpresa. Lo había dejado en la mesa de mi estudio la noche anterior, justo cuando se fue la luz, y corrí para ver lo que sucedía en el sótano. ¡Diablos! No, no, eso no puede estar pasando, no. Después de hacer mi habitual rabieta, traté de respirar y conservar la calma. Recordé los ejercicios de respiración que nos enseñan en el yoga y traté de llevarlos a cabo. El dolor tenía que cesar, me decía. En unos minutos podré moverme y subir para pedir ayuda. Tenía miedo. El dolor no cesaba. Al contrario, iba en aumento. A esto añadan que estaba frente a un completo intruso, quizás muerto, y por si fuera poco, era fin de semana. Sí, fin de semana. El cartero no trae pedidos estos días. A veces trae mis pinturas y mis lienzos, pero sería hasta el siguiente viernes que me visitaría. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué voy a hacer? 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 Dije cayendo en un profundo sueño que había provocado el dolor y el desvelo. Perdí la noción del tiempo. Al despertar, sentía la mitad de mi cuerpo adormecido. El dolor había cesado por fin. O eso pensaba. Y el cuerpo del intruso seguía ahí, inerte frente a mí. No cabía duda alguna que estaba muerto. Me sentía cansado. Tenía sed y hambre. Aprovechando que no sentía dolor, me moví hasta el segundo escalón, soltando un grito desgarrador. Un espeluznante e insoportable calambre se apoderó de mi columna. Ahora sí estaba seguro que alguno de mis huesos se había roto. ¡Oh, Dios mío, cómo duele! ¡Duele mucho! Dije incorporándome más como un gusano que como un ser humano.
Había entendido ahora la lección. No podía moverme, tenía que pensar en algo y rápido, así que comencé a gritar, con la demencia de quien está perdiendo la cordura, con la intolerancia de alguien cuya ansiedad le ha consumido. ¡Ayuda! Alguien ayúdeme, por favor. Ayuda, por favor. Recuerdo las plegarias provenientes de mi boca, ahora atribulada. El eco desgarrador de mi voz inundaba todo el sótano, pero nadie venía en mi auxilio. Las casas de esta zona estaban a distancias razonables para no ser molestados por los vecinos. Comencé a llorar inconsolablemente durante largos minutos al recordar este detalle. Tranquilo, Seon-jun, tranquilo. Tienes que pensar en algo para salir de aquí, dije acariciando mis sienes como de costumbre. Transcurrió así el resto de la tarde. El crepúsculo comenzaba a inundar con sus sombras de nuevo mi casa. Para mi fortuna, el candelabro estaba cerca de mí, y aún traía los cerillos en mi camisa. Una ansiedad y paranoia comenzaban a apoderarse de mi persona. Comencé a llorar de nuevo, maldije, bendije, grité, hasta que el cansancio se apoderó de nuevo de mí. ¿Por qué demonios tenía tanto sueño? Y lógicamente mi insomnio se había curado. Transcurrieron unas horas más. Estaba a punto de amanecer cuando volteé a verlo. Ahí estaba, frente a mí, ese cuerpo inerte. Comencé entonces a observarlo. Era sin duda un hombre, por la constitución de su cuerpo. No lograba ver su rostro, estaba boca abajo. Solo lograba ver su cabello enmarañado. Con un dolor inmesurable transcurrieron las horas. Ahora el 70% de mi cuerpo estaba adormecido. Evitaba moverme a toda costa. Me aterraba la idea de volver a experimentar el veheme dolor que horas antes habría sufrido. Traté de gritar de nuevo con todas mis fuerzas. Aventaba cosas que tenía cerca y hacía ruido. Pero nadie venía en mi ayuda. Transcurrió así la noche del sábado. La aurora comenzaba de nuevo a alimentar con su luz las ventanas de la casa, alentando a su vez la esperanza que perdía con cada anochecer. Mi tobillo lucía inflamado. El dolor regresaba casi imperceptible. Me animé a moverme un poco y soporté la tortura. Mis labios están resecos. No había nada cerca para beber. Mañana es lunes, pensaba. Alguien tendrá que pasar por los alrededores de la casa y me escucharán. Comencé a llorar de nuevo. Después de largas horas de desasosiego, fijé la mirada en él. Sí, en el intruso que yacía a los pies de mi escalera. ¿Quién eres, amigo? Dije por fin refiriéndome al cuerpo. ¿Qué hacías en mi casa? Quizás solo querías refugiarte de esa tormenta, ¿cierto? Dije pasando mi mano derecha por su hombro. ¿O quizás querías asaltarme y apoderarte de mis obras? ¡Maldito bastardo!, dije golpeándolo suavemente con el bat. De acuerdo. Sea lo que sea por lo que estés aquí, sabes, me alegro. La verdad, la soledad está a punto de llevarme a la locura junto con este maldito dolor. Así que me alegro que estés aquí, dije contemplando a mi inerte compañero. Pasaron así 2 días más. Me sentía fuera de sí, decadente, adolorido.
enfermo física y psicológicamente, manteniéndome cuerdo por la única razón de quejarme con él. Sí, con el cuerpo. Se había convertido en el soporte del ínfimo vilo de sensatez que me quedaba. ¡Ey! No sé quién eres, ni por qué estabas en mi casa esa noche. Pero, ¿sabes? La vida es cruel, ¿no? Anteanoche estaba iniciando la obra maestra de mi vida, y ahora estoy aquí, encerrado en el sótano, hablando contigo. Un muerto. Alguien que entró a este sótano solo para morir. ¡Idiota! Deberías haber sido más cauteloso. Pero en fin, el hubiera no existe. Siendo positivo, imagino que tu destino era estar aquí, ¿no? En el lugar y momento exactos, para acompañarme en esta cruda travesía. Además, solo mírate, eres la compañía ideal. No te mueves, no contradices, no hablas, solo escuchas. Tú solo escuchas. Eso es estupendo, ¿sabes? Eres el eslabón perdido de la humanidad. Actualmente el mundo necesita un poco de silencio. ¡Shh! Dije llevándome el dedo índice a los labios. ¡Shh! Silencio. Como el silencio de los muertos. Sin embargo, te envidio. Tú eres afortunado en este cuento. Estás ahí tranquilo, sin dolor, sin preocupaciones, sin temores, sin arrepentimientos. Sí, sin arrepentimientos. ¿Sabes? Me arrepiento de haber decidido vivir solo. Nunca pensé que pudiera sucederme algo así. A mí, el rey del mundo. Porque déjame decirte que así me sentía, antes de caerme de esta sucia escalera. Pero obsérvame ahora. Aquí estoy, como un parásito muriendo en su propia madriguera. Le dije adiós a mi madre y a mi familia. No me importó decirles dónde pasaría estos meses. Mi arte y mis obras eran lo más importante para mí. Más importante que las comidas en familia. Más importante que los momentos juntos. Sí, más importante que todo eso. Así que me mudé a este sucio pueblo sin el fastidio del ruido y de la charla con los demás. Sin amigos. Así fue. El arte y la vanagloria fueron siempre más importante que el amor de los demás. Ahora lo sé. Después de unos minutos sequé la humedad de mis ojos y me incorporé moviéndome muy imperceptiblemente. ¿Sabes? Le dije al cuerpo inerte de mi sótano, ahora compañero de mis recuerdos. En cuanto me saquen de aquí, iré a la ciudad a visitar a mi familia. Necesito abrazar a mi madre, a mis amigos. No sé cuánto he estado lejos de ellos, no lo sé. Dije tragando saliva para no llorar de nuevo. Pero bueno, creo que ya tuviste demasiado por esta noche, ¿cierto? Te he acatarrado con mis tristezas. Escucha, comeré algo, ¿tú gustas? Reí con sarcasmo, enseñándole la envoltura de un chicle que había cerca de la escalera. Escucha, te prometo que cuando me saquen de aquí, te sepultaré decentemente. Buscaré a tu familia y te entregaré con ellos. Te lo prometo, dije alcanzando a tocar la mano izquierda del cuerpo. Horas más tarde el malestar y las infames penumbras se apoderaron de mí nuevamente. Encendí el candelabro. Los cerillos se agotaban, al igual que el aceite. La lluvia azotaba de nuevo los ventanales.
La ansiedad recorría cada poro de mi ser. Contemplé entonces con la poca luz del candelabro mis manos. Aún estaban manchadas de la pintura de la noche del viernes. Y entonces me vino la inspiración. Ahora sabía sin duda alguna qué quería pintar. Plasmaría en el insípido lienzo que había dejado abandonado en el estudio aquella enigmática figura que yacía en mis aposentos, aquel ser humano que había quedado en el olvido, en el patético accidente. Sí, dedicaría mi obra a aquella persona sin nombre, sin identidad, cuyo último pecado fue estar en el lugar incorrecto en el momento inexacto, de manera que al pintarlo trataría de resolver también el misterio de su muerte. Mi siguiente obra sería ese cuerpo, que estaba ahora junto a mí y que me había acompañado en las horas más lastimosas de mi vida. En esto pensaba mientras, con un esfuerzo inhumano, me acerqué con una sutileza extrema al cuerpo, y decidido por fin a conocer la identidad de aquel ser, que se había convertido en mi juez y confesor durante estos tortuosos días, avancé entre la penumbra, y sin el más mínimo rastro de premura, deposité el candelabro junto al quizás ya descompuesto cuerpo de mi huésped. Y esperé algunos momentos antes de virarlo. Despedí las tinieblas entonces con la luminosidad del candelero, acercándolo a la cabeza de aquel que dejaría de escuchar mis quejas y dolencias. Tomé con cuidado y precaución su hombro, con ambas manos, y lo viré, solo para encontrarme cara a cara con él, retrocediendo en un violento sobresalto al percatarme que el cuerpo inerte de las escaleras de mi sótano, el cuerpo que yacía junto a las puntas de mis pies, el cuerpo cuya identidad había quedado en el olvido, era el mío. El despojo humano que se había consumido día a día en la penumbra de mi sótano